Finalmente el fin de la baja de las retenciones, ¿no? Hay malestar en el campo respecto a una medida que a comienzos de año parecía, con una promesa del gobierno, eliminarse, ¿no? Progresivamente. Nada de eso ha pasado. El gobierno finalmente ha puesto un fin a la baja temporal de retenciones para soja y maíz. Soledad Aramendi es presidente de la Sociedad Rural de Rosario, está en comunicación directa con nosotros. Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Bueno, qué circunstancia, ¿no? Otra vez encontrándonos con circunstancias similares, que yo decía, vez pasada, la política no ha encontrado otra manera, ¿no? De generar recursos. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en realidad los productores están enojados, esa es la realidad, por una cuestión de márgenes, de rentabilidad, es así. En la propia zona núcleo, y ni hablemos en las provincias más lejanas a los puertos, ¿no? Por una cuestión de costos, claro. Es así, termina siendo inviable. La realidad de todo esto es que desde el momento cero, cuando arrancó la medida de la baja de derechos de exportación, o sea, se había dicho que era temporario, o sea que en un sentido están cumpliendo la palabra, es así. Bien, pero más allá de eso, el campo fuertemente se había posicionado al unísono en el sentido de cómo vienen los cambios y cómo avanzó este gobierno. Este gobierno avanzó con cambios, entonces nosotros pensamos que no se podía retroceder, y no se podía retroceder porque el campo es realmente el que genera todo el movimiento en el interior del país, y el país federal es a través realmente de la actividad primaria. Han mantenido lo que es en trigo y cebada los mismos porcentajes, pero la realidad es que la caja de ahorros, la capacidad de inversión depende siempre de lo que es la producción de soja y de maíz. Entonces, que implementen de vuelta las retenciones, o sea, que suban estos porcentajes, realmente quitan capacidad de inversión, quita capacidad de consumo, de trabajo, realmente de recaudación en impuestos, y lo que pueden ser realmente en divisas, lo que son las exportaciones. Muy bien, ya vieron que o sea, gran parte, hubo un gran número de ventas los días previos, bien. Entonces, porque realmente creo que ahora va a haber un estancamiento en ese sentido, que yo creo que el propio estancamiento, al no haber ventas, exceptuando situaciones de exigencia, esto puede llegar a generar, a lo mejor revertir la medida en algún momento. Esperemos que así sea, que así ocurra, porque realmente la matriz productiva termina sosteniendo al resto del país, y en realidad al contrario. Todos sabemos perfectamente bien que en una campaña que son 6 meses, una campaña agrícola que son 6 meses, si mantuviéramos y a su vez fuéramos hacia la eliminación definitiva de los derechos de exportación, que es lo que debe ocurrir en cualquier país sensato en el mundo, se subsidia la producción porque es la materia prima de la alimentación y de los combustibles. Entonces, no podemos ser competitivos con la carga impositiva que tenemos. Entonces, seamos conscientes que si realmente se sacan los derechos de exportación, reactivamos el país realmente, Soledad, en un país federal y no un país unitario, sí, como el que seguimos sosteniendo. Bueno, arrancaba con esto porque me cuesta entender, ¿no? Que la política, también lo que sea Milei, porque ha pasado en otros gobiernos, no tenga otra herramienta, ¿no? ¿A qué lo atribuyen ustedes, no? Que no hay personal idóneo en las áreas designadas, que no hay margen político para poder manejar, no hay alternativas. Hay otras tantas posibilidades que le ha generado el gobierno, el campo, a los gobiernos de turno, pero parece ser una ecuación sencilla y dinámica y rápida para la política, pero el daño es estructural. Sí, el daño es estructural. En realidad es que creo que termina siendo ese salvavidas de plomo, bien, claro. Esa cuestión segura de que se sabe de que los ingresos vienen del agro, y todavía no se están haciendo los cambios fundamentales, la velocidad y el consenso de las reformas necesarias. Hoy todavía, además de que necesitamos ir por las reformas tributaria, laboral, sindical, previsional, de una vez por todas, necesitamos velocidad para todas las reformas, para realmente reactivar la microeconomía y reactivar el país, bajar los costos. El tema es que seguimos con
exenciones en ganancias, subvenciones, regímenes especiales, jubilaciones de privilegio, o sea, tenemos que ir por las reformas y para que los recursos queden en el sector privado, que realmente es el que invierte. Inversión argentina realmente para reactivar un país federal. Esa es la cuestión. Creo que faltan los cambios fundamentales. Algunos dicen que están esperando las elecciones de octubre, es así, para poder tener mayor consenso a nivel político, poder tener mayor número de legisladores, pero bueno, el país no puede, mejor dicho, los ciudadanos, el sector privado no puede esperar los tiempos políticos para reactivarse, y la reactivación del país va a ser pura y exclusivamente de la reactivación del sector privado. Entonces tenemos que entender que tiene que quedar ahí para que realmente se dupliquen los ingresos del país, claro, en todos los sentidos, y vamos a ganar todos. ¿Hay algún guiño del gobierno? Escuchaba esta mañana que había allí como alguna esperanza por parte de las bases en función a esto que mencionabas, ¿no? El tema eleccionario, alguna posibilidad concreta. ¿Ha mencionado algo el gobierno respecto a un carácter momentáneo de esta suba de retenciones o no? Sí, en realidad es lo que se sabe que va a ser así, se cree que va a ser así, o sea, no tenemos certezas, porque todo, perdón que lo diga, pero es ver para creer, ¿bien? Esa es la realidad. Pero bueno, se cree que realmente esto es temporario. Esperemos que esta falta de ventas, bien, que va a ocurrir por esta suba, les haga cambiar de decisión más rápido. Al contrario, viendo la reactivación que se generó realmente por esta diferencia de puntos, esperemos que esto acelere los tiempos en todos los sentidos. Así que creo que tenemos que generar presión, y creo que los propios números, bien, de la realidad misma, les va a hacer cambiar de decisión. Claro. Esperemos que así sea y que realmente reine la sensatez. Pensaba en cuestiones más de base, que me parece que necesita la Argentina con políticas a largo plazo, ¿no? En algún momento la Argentina, la dirigencia política debe pararse, debe aunarse y empezar a trabajar algo que mencionabas, Soledad, que me quedé pensando en esta cuestión, ¿no? De reformas tributarias, previsional, laboral, sindical. Bueno, ¿cuánto discusión de fondo real necesita nuestro país para encontrar un cambio de una vez por todas, ¿no? Sí, en realidad, como bien mencionaste, el tema es trabajar por un plan de políticas públicas, ¿sí?, para el crecimiento del país, que de eso parece que no hablamos, o bien o no lo conocemos, porque en realidad en esto tendríamos que estar todos en la construcción, bien, y decir, bueno, empezamos con un plan que va de acá. Hasta ahora solamente conocemos que se está trabajando con la macroeconomía. Bien, necesitamos conocer el plan por completo para trabajar en todos los sentidos y no solamente en una de las partes. Así que el tema acá pasa y que la política entienda que está al servicio del ciudadano y no los ciudadanos al servicio de la política. Así que de una vez por todas, creo que el sector privado en su conjunto se tiene que posicionar muy fuerte. Bien, porque todavía el sector privado sigue sosteniendo el país, y no es así lo que es a nivel de energía y minería, que desde ya es imprescindible en un país con los recursos que tenemos, pero bueno, todavía por los números que hemos visto no están generando la reactivación. Obviamente hay que esperar, pero tenemos que trabajar en ese plan de políticas públicas de una vez por todas, en todos los estamentos gubernamentales, nacional, provincial y local, porque los gobernadores, más allá de que hay grandes recortes, todavía no se han enterado, y hablo en general de la provincia, en todos los estamentos gubernamentales de una propia provincia, no solamente el Ejecutivo, la legislación y demás, todavía parece que no se enteraron que la ciudadanía pide un ajuste real. Bien, tenemos legislaturas donde tienen cajas que son secretas, digamos, de recursos extraordinarios en provincias sin infraestructura, como es por ejemplo la provincia de Santa Fe, no tan así Córdoba, pero Santa Fe sí. Entonces el ajuste pasa por todos, pasa por todas partes, y eso creo que depende del compromiso del sector ciudadano en la presión suficiente sobre la política. Es muy interesante la mención. Lo último, ¿cuál es el contexto climatológico para la producción? ¿Cómo viene en la zona? Bueno, esperemos que cesen estos fríos tan duros, tan drásticos. En realidad, hemos pasado de una sequía extrema, sí, a zonas con excesos de agua, pero bueno, por lo menos en la zona núcleo venimos muy bien de humedad, o sea que la campaña de trigo va a ser muy buena.
por la humedad que hay, obviamente al mantenerse también estos valores de retenciones, así que vamos a tener una buena campaña fina. Va a haber trigo, es así, pero bueno, obviamente tenemos una mejor proyección también para lo que es la gruesa, por todo lo que ha llovido. Hay situaciones dispares, una provincia de Buenos Aires con excesos de aguas y todavía hay zonas realmente que carecen de agua, pero la carencia de agua pasa por una falta de infraestructura, ¿bien? Donde todavía tendremos que trabajar para lo que es la gobernanza del agua que puede venir por las crecidas de ríos o bien acueductos. Infraestructura en un país que históricamente no lo tiene. Soledad Aramendi, que es presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Saludos.